Hola mis amigos, qué alegre y qué gusto de estar nuevamente con todos ustedes en este bonito programa Testigo del Poder de Dios que se transmite de aquí de Tijuana, de la colonia 3 de octubre, en Misioneros de Jesús y de María. Te voy a compartir los números telefónicos para si gustas llamar, algún saludo, algunas intenciones, alguna pregunta. Los números telefónicos son 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Y también quiero aprovechar mandando unos cordiales saludos para todas las personas que ahorita nos están mirando por medio de internet, que es www.montemaria.org, y también aquellas personas que tal vez ahorita en este momento nos están escuchando también y mirando por algún canal de televisión. Desde aquí, mis amigos, les mandamos un abrazo a todos ustedes y un saludo en el amor de Dios. También un cordial saludo para todas las personas que tal vez ahorita nos están escuchando en este momento por la estación del radio que es la 1470 AM, mis amigos. Pues un cordial saludo para todos ustedes. Y acuérdense que mientras amanezcamos con vida, yo creo que son para aprovechar las oportunidades y las bendiciones que Dios nos da, porque sin vida no podemos hacer nada. Quiero mandar unos cordiales saludos para algunas de las personas que siempre nos escuchan y que no se pierden los programas Testigo del Poder de Dios. Para María de Jesús Cruz, que nos está escuchando en este momento. También para la señora Delia y Luis y Paco de la colonia Guaycura. Para Matilde Sauceda del Cerro Colorado. Para Lucero de la colonia Postal y Alejandra González de Otay. Jesús González del Mariano Matamoros. Para Noemí Quiroz, que nos está escuchando ahorita en este momento allá en Estados Unidos, en Colorado. Y para María de la Luz, que nos está escuchando en la colonia Libertad. Para don Toño y doña Isabel, que están escuchando ahorita este bonito programa de la colonia Guaycura. Y para Lucio, también del Guaycura. Y para Miguel Peña, también de la colonia Guaycura. Y un saludo cordial también para Manuel Castro Larios, que tal vez ahorita está escuchando este bonito programa. Ánimo, Manuel, que Dios te bendiga. Y también para Susana López de Buenos Aires, que nos está escuchando también tal vez en este momento. Y también para Esther Vázquez Ávila de San José, California. Un cordial saludo y que Dios la bendiga y que le dé fortaleza y que sigan mejor de salud toda la familia. También para Mari, ella nos está escuchando en este momento desde Argentina. Pues un cordial saludo, Mari, y hay que seguir con esa misión, con ese compromiso. Como ahorita les dije en un momento, que mientras amanezcamos con vida, yo creo que es para seguir con ese compromiso, esa misión que tenemos, porque sin vida debemos de darnos cuenta que no podemos hacer nada. Así que hay que aprovechar cada regalo, cada bendición que Dios permite, que abras los ojos, que tu corazón siga latiendo y pues que sigas con vida. Y también quiero mandar un cordial saludo para todas las personas, tal vez ahorita también que se encuentran delicadas de salud, pero que tienen tal vez su teléfono o el radio a un ladito, mis amigos. Desde aquí les mandamos un cordial saludo, pero fuerte para todos ustedes. Y espero también, sabemos que estamos viviendo ahorita este tiempo de Cuaresma. Pónganse a pensar cómo estoy viviendo ahorita este tiempo, qué es lo que estoy haciendo, qué me estoy comprometiendo con Dios, qué es lo que voy a quitar para poder cambiar mi vida, para poder cambiar el lugar donde estoy caminando. No sé, ustedes solamente lo saben, pero yo creo que es un tiempo fuerte donde nuevamente, como les digo, Jesús está tocando las puertas de sus corazones. Y así es, mis amigos, como cada mes se encuentra con nosotros el señor Rogelio y hoy nuevamente viene con mucho gusto para compartir con todos ustedes un bonito mensaje. Hay que aprovechar a escuchar para aprender de lo que es el mensaje que nos va a compartir el señor Rogelio. Él es un instrumento de Dios y nosotros no podemos hacer nada sin ayuda de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que nos fortalece. Simplemente nosotros somos el barro, somos los servidores de Dios y Dios hace la obra. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Y qué alegría otra vez nuevamente verlo y pues con ánimo para darle la gloria a Dios Padre. Adelante, señor Rogelio. Sí, buenas noches,
Me da mucho gusto compartir una vez más con todos ustedes, con Memo, con la Madre Maggie, a través de estos medios que Dios ha facilitado para poder acceder a todo el mundo, podemos decir. Es algo grandioso, maravilloso que tengamos esta posibilidad. Espero que el mensaje de hoy sea de gran beneficio espiritual para todos nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Rogelio. Y sí es cierto, como dice a todo el mundo, gracias a Dios por medio de estos aparatos, de los cables y micrófonos, la palabra llega a todo el mundo. Y recuerden Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación, las semillas de la palabra de Dios. Pues nosotros como sembradores pues vamos a tratar de transmitir el mensaje como nos dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues gracias a Dios desde esta cabina de aquí de Tijuana vamos a compartir un bonito mensaje. Esperemos que su corazón esté dispuesto a recibir esa semilla y que su mente esté preparada también para escuchar el mensaje de Jesús. Adelante, señor Rogelio. Sí, muchas gracias. Hace un momento, hace unas horas, tuvimos una hora santa en la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe La Mesa, con los misioneros del Espíritu Santo y el grupo de Querigma. La hora santa nos reunimos para pedirle a nuestro Señor por nuestro deseo de seguir evangelizando y llevando la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y me hicieron una pregunta y quisiera iniciar con esto como una introducción. ¿En qué momento se empezó a leer las Escrituras en templos o en recintos o en lugares? Y según la Sagrada Escritura, en el exilio, cuando el pueblo de Israel es deportado a Babilonia por Nabucodonosor, ahí en el exilio nacen las sinagogas, lo que ya en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vemos como que Él mismo acudía a las sinagogas, a la lectura de la palabra. Y en estas sinagogas se leía la Escritura, se leía la palabra, pero ahí también nace la homilía. Porque si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la sinagoga y le dan el rollo de Isaías y le da lectura a ese texto de el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, cuando el Señor termina de leer el texto, el evangelista nos dice que todos los ojos estaban puestos en Él. Y esto es maravilloso, porque cuando se lee la lectura, nosotros mismos lo podemos constatar. El sacerdote lee el Evangelio, proclama el Evangelio, y todos los ojos de los que estamos dentro de la iglesia se depositan en el sacerdote. ¿Por qué? Porque con eso le estamos diciendo, ya nos diste la lectura de la Escritura, ahora danos la aplicación de lo que nos has dado, ¿no? De lo que has leído. Entonces ahí nace la homilía. Es en las sinagogas, es en el destierro de Babilonia, en donde se empieza a realizar esta labor de dar lectura a las Escrituras y en donde nace la aplicación de las mismas después de haberlas leído, después de haberlas compartido. Estamos viviendo momentos difíciles, pero también somos privilegiados porque podemos vivir esta época con la esperanza que nos da el saber que nuestro Señor Jesucristo cumplió todo. En Él se cumplió todo. Hemos iniciado nuestra cuaresma con el deseo de conversión. Hemos iniciado nuestro camino cuaresmal, tratando de encontrar aquellas situaciones, aquellas actitudes, aquellas acciones, aquellos hábitos que debemos desprender para poder vivir verdaderamente la Pascua. Y los judíos, desde hace muchos años, celebran la Pascua. Y hoy quisiera iniciar con esa lectura, con la lectura del libro del Éxodo, en donde nos habla de la Pascua judía, de cómo los judíos y por qué los judíos celebran la Pascua. Me gustaría, les voy a pedir, si ustedes gustan, que me permitan varias escrituras, varios textos de la Biblia. Ojalá que ustedes pudieran anotarlos y en su casa después estudiarlos,
porque nosotros debemos ser asiduos a la Sagrada Escritura. Eso es algo que yo vengo insistiendo mucho. Debemos ser asiduos a la Sagrada Escritura. Entonces vamos a compartir algunos textos. El primer texto que vamos a compartir es del libro del Éxodo y es el capítulo 12, versículos del 1 al 14. En este texto se narra la Pascua judía. Dice así: Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto. Escuchen con atención porque aquí hay unos datos de números y de fechas que vamos a tomar después cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo y la Pascua que nosotros celebramos. Dice: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán también tomar un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes, tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Y comerán. Durante esa noche, yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde ustedes estén, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la Pascua, este es el mandato de Dios de Yahvé para celebrar la Pascua al pueblo judío. Hagamos un poquito de memoria. Recordemos que Jacob y sus hijos van a Egipto, donde está José, el personaje al que conocemos como el soñador, que llega a ser autoridad en Egipto, y debido a una hambruna, él, por su don que tiene de interpretar sueños, consigue que Egipto tenga mucho alimento y toda la comarca, por la hambruna, necesita comer. Su papá, Jacob, y sus hermanos, que lo habían vendido, tienen que acudir a él, y el libro del Génesis termina cuando Jacob, con toda su familia, llega a Egipto, y el faraón les concede la tierra de Gosén. En esta tierra de Gosén, ahí termina el libro del Génesis, ahí permanece él, son 70 personas las que están en Egipto, que es la familia de Jacob. Ya el libro del Éxodo nos habla de que llegó un faraón que no sabía de José, y nos habla de 430 años de esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. 430 años de esclavitud. Dios, Yahvé, escoge a Moisés, lo prepara, tiene 3 etapas de 40 años, recuerden que lo habíamos compartido, lo prepara, aún con la negativa de Moisés, Moisés se convierte en el libertador del pueblo israelita. Cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Yahvé endurece el corazón del faraón y le manda 10 plagas. Ya habíamos compartido hace algunos programas que estas plagas correspondían
a los dioses que tenía Egipto, cada una de ellas. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos egipcios. La muerte, con este tema de la muerte de los primogénitos egipcios, mi hijo menor, Ulises, tiene problema para digerirlo. No acepta que Dios haya realizado esto. Pero yo le digo a él, y les he comentado a las personas con quienes comparto Biblia, que para entender esto tenemos que verlo dentro de su contexto, repito, dentro de lo que era el faraón y el pueblo egipcio, y dentro de lo que para ellos significaban también los primogénitos. Entonces, ya posteriormente podremos algún día, si el Señor nos lo permite, entrar en profundidad en esto. ¿Cuál fue la orden de Yahvé? Matar un cordero y degollarlo, y con su sangre marcar los dinteles de la puerta, es decir, el travesaño alto y los dos postes laterales, ¿no? Y cuando él pasara, el ángel del Señor pasara, si veía la sangre, pasaba de largo. Esto es Pesaj para los judíos, Pesaj. Para los gringos es Passover, para nosotros es Pascua. Significa pasar de largo. El Señor, al ver la sangre del cordero inmolado en los dinteles de la puerta, pasaba de largo. Y entonces todos los hijos de los hebreos no sufrieron ningún daño. Solamente fallecieron los primogénitos del pueblo de Egipto. Entonces, esta es la Pascua judía. Y está narrada en este capítulo 12 del libro del Éxodo. Tenemos otras citas bíblicas que son del mismo libro del Éxodo. Es el 13:3, que nos dice, 13:3, aquí está. Dice, Moisés dijo al pueblo, ustedes celebrarán este día en que salieron de Egipto, de la casa de la esclavitud, al sacarlos Yahvé de ese lugar con mano fuerte. Este día no comerán pan fermentado. Entonces, todo esto que hace Yahvé con el pueblo de Israel, les pide que quede para la posteridad y que lo recuerden cada año. Cada año tienen que recordarlo. Todavía nosotros, recuerden, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto de la esclavitud en la que lo mantenía el faraón. Pero también durante el caminar del pueblo de Israel por el desierto, Dios tuvo que sacarles a Egipto del corazón. Primero lo saca de Egipto, pero después hay un tremendo problema, porque en la primera ocasión que Moisés sube y se tarda algunos días para recibir las tablas, ellos ya hicieron un ídolo, un becerro de oro. Aarón hace un becerro de oro, ¿no? Hay un dato curioso en este relato, en donde dice Aarón como respuesta se justifica. Ya ven que nosotros somos muy fáciles de justificarnos. De hecho, cuando vamos a confesarnos, no hacemos un acto de contrición, porque siempre nos justificamos. Es que yo hice esto por esto y por esto y por esto. Y es que ella tuvo la culpa, y es que él tuvo la culpa. Entonces, nunca aceptamos nuestra culpa. No hacemos un acto de contrición. El acto de contrición es aceptar la culpa y no echarle la culpa a otro. Y entonces Aarón, para justificarse, le dice a Moisés, ¿qué has hecho? Y Aarón le dice, pues mira, a mí me dieron el oro, lo aventé al fuego y salió el becerro, dice. Entonces, eso es una forma de justificarse, ¿no? Así somos nosotros. Pero también lo que yo quiero compartir con ustedes es que verdaderamente todavía tenemos muchos faraones. No hemos podido desprendernos, no podemos desprendernos de los faraones. Tú debes de saber cuál es el faraón que hay en tu existencia, cuál es el faraón que hay en tu vida. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel y qué dice la Sagrada Escritura? Dice la Sagrada Escritura que cuando estaban celebrando la cena de Pascua, el menor de la familia le preguntaba al mayor, ¿y por qué esta noche es diferente? Y el mayor le tenía que explicar por qué esa noche era diferente. Y hacía un recorrido por todo esto que ya hemos compartido. Todo el recorrido de cuántos años de esclavitud, de la historia de los patriarcas, para que aquel menor quedara grabado en su memoria y él después se convirtiera en el portador
de todo este mensaje y de toda esta historia, y pasara de generación en generación. En el año 1300 antes de Cristo aproximadamente sucedió el Éxodo. Y recuerden, fueron 430 años de esclavitud. Y el pueblo de Israel caminó por 40 años por el desierto antes de alcanzar la tierra prometida. Entonces, hay una serie de detalles que el Señor pide para celebrar la Pascua, pero me gustaría que se quedaran con esto. Recuerden, el día 10 de ese mes escogían el cordero y el día 14 lo degollaban. Ténganlo presente, lo vamos a ocupar dentro de un momento. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio. Como nos hablaba al principio, donde en las sinagogas se encontraba Jesús, y el pasaje que les compartió Jesús fue Isaías capítulo 61, versículo 1, que nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, curar a los enfermos y libertad a los que están en la cárcel. Ese fue el mensaje que Jesús leyó. Y también otro pasaje, porque Jesús leyó ese pasaje, pero ya lo andaban golpeando y lo querían matar. Entonces hay otro donde nos dice en Lucas 4:44, nadie es profeta en su tierra ni en su propia patria, y Jesús lo vivió. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Ahora, como nos está compartiendo que Moisés fue el que liberó a los israelitas de la esclavitud, y fueron 430 años, y en Éxodo capítulo 6, versículos 11 y 12, fíjense lo que le dijo Dios a Moisés: ve y dile al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Y contestó Moisés: ay, Señor, ni siquiera me hacen caso los israelitas, ¿y cómo me va a hacer caso el faraón si soy tan torpe para hablar? Moisés no quería ir porque, pues, torpe para hablar, pero pónganse a reflexionar, muchos de nosotros somos torpes para algunas cosas, y así torpes Dios nos necesita para servirle. Adelante, señor Rogelio. Sí, muchas gracias. Recuerden que la Sagrada Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua. Entonces nosotros celebramos la Pascua en Cristo. Él es nuestra Pascua. No sé si algunos de ustedes deben de haber tenido la experiencia y acuden a la misa de vigilia pascual, el día sábado de gloria. Es una celebración maravillosa, que año con año la podemos disfrutar. Yo cada vez que tengo la posibilidad de asistir, me emociono mucho, porque en ella se da la liturgia del fuego, en ella se da la liturgia del agua, la liturgia de la palabra y la mesa eucarística. Entonces, si no lo has experimentado, te invito a que vayas a esta misa de celebración pascual, la celebración de la misa de Pascua, la vigilia pascual. Te voy a dar un detalle, aunque no quiero extenderme tanto para que la experiencia no sea plena, pero hay una serie de situaciones que te hacen vivirla de una manera diferente, sobre todo en la oscuridad. Es un pasaje desde la lectura del Génesis, cuando el Señor crea todo, en el principio, hasta el momento en que se canta el Gloria. En el momento en que cantan el Gloria, bueno, cuando me toca a mí, yo bailo, canto, ahí mismo me he puesto a levantar las manos y cantar el Gloria, porque lo vives de tal manera, te llega de tal manera, que puedes experimentar el gozo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase que me encanta y la reflexiono y digo, verdaderamente es maravilloso. Todos los líderes del mundo, todos los fundadores de iglesias pueden tener su tumba, y la tienen algunos. Pueden tener mausoleos, y los tienen algunos. Son fundadores de organizaciones. Pero nosotros tenemos una tumba vacía. Tenemos una tumba vacía porque Él está vivo, y porque Él, al resucitar, nos da la vida nueva, nos da ese nuevo nacimiento, nos da la posibilidad también de la resurrección. El sacrificio de Jesús es grande, es maravilloso, fue cruento,
cruento, muy doloroso, un sufrimiento al cual ningún ser humano puede soportar, pero lo hizo por amor, lo hizo para alcanzarnos a nosotros esa redención y esa salvación en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Miren, les dije de las lecturas, ahora me gustaría leer el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, y voy a leer también un poco del 14 del Evangelio de Marcos. En esta narración se habla de la preparación de la Pascua de Jesús y de sus discípulos. Hay algunos detalles que me gustaría que pudiéramos compartir, que pudiéramos meditar un poquito. Dice así, desde el versículo 17 del capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Me gustaría empezar a ver lo último que leímos, el versículo 30. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Yo antes preguntaba, ¿cómo me gustaría saber cuáles fueron los salmos que cantaron en el lugar alto, ¿no? En el aposento alto? Y aun de que el Señor, cuando estudias la Escritura, te permite saber cuáles fueron los salmos que cantaron. Y los salmos que cantaron fueron del 113 al 118. Esos salmos del 113 al 118 son conocidos como el Gilel, y son los salmos que se cantan en la cena pascual, en la cena de Pascua. Tal vez por tiempo, algunos estudiosos de la Biblia, tal vez por razones de tiempo, tuvieron que cantar lo que llaman el Gran Gilel, que es el Salmo 136. Entonces, el Salmo 136 es el resumen de los salmos del 113 al 118. Estos fueron lo que cantaron. Algunos que estudian la Biblia dicen que tuvieron que haber cantado solamente el Gran Gilel, o sea, el Salmo 136, para no darle tiempo a Judas de entregarlo y cortar la cena de Pascua. Aquí hay algo que nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Porque verdaderamente en las narraciones de este pasaje en los evangelios se nos habla incluso como que el diálogo era un poco en secreto, por eso nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Cuando Judas sale, uno de los evangelios nos dice que algunos pensaron que Jesús le había encomendado algo, como era el que se encargaba de los billetes. Entonces Jesús le pidió que comprara algo para la cena y se sale Judas. Entonces, en los salmos que comentan esto, nos dicen que tal vez este diálogo, en donde se habla incluso en uno de los evangelios, que en una narración que yo me la imagino un poco chusca, está Juan sentado a un lado de Jesús, Pedro no está ahí, sentado cerca de Jesús,
y Pedro, cuando escucha que alguien lo va a traicionar, dice el Evangelio que Pedro con señas le decía, pregúntale, ¿no? Entonces yo me imagino a Pedro así como alebrestado que era, ¿no? Haciendo muchas señas y como queriendo gritar, pidiéndole a Juan que le preguntara quién es el que lo iba a traicionar. Y parece que todo se hace en voz baja. Y esto, si ustedes vamos a revisar ahorita, se dan cuenta, los discípulos no sabían dónde se iba a celebrar la Pascua. No lo sabían. Jesús lo dice en esta narración. Dice, hey, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y Jesús les dice, vayan a la ciudad vayan a la ciudad a casa de un tal hombre y díganle. Entonces nadie sabía. Y miren lo que dice Marcos 14:12. Marcos 14:12. Dice, el primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Si se dan cuenta, aquí hay un detalle un poco diferente, en que Jesús les dice que encontrarán un hombre cargando un cántaro de agua. Tal vez para nosotros, así a simple vista, digamos, ¿y qué tiene de especial un hombre cargando un cántaro de agua, verdad? Pues pudo haber habido muchos hombres cargando un cántaro, pero resulta que esa era una actividad para mujeres. Los hombres no cargaban el cántaro de agua, era actividad para la mujer. La mujer tenía que ir al pozo a cargar el cántaro de agua y llevarlo a casa. Entonces no había hombres que hicieran esta actividad. Entonces fue extraño que encontrase un hombre. Llegaron, vieron, no había de otra, porque no había más hombres que cargaran el cántaro, ¿verdad? Pero regresemos a Mateo 26 y veamos en el inicio de la narración, cuando le preguntan también a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Él les dice, vayan a la casa de un tal hombre, no nos dan a conocer el nombre, y le dice, el maestro te manda a decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Entonces ellos no sabían en dónde se iba a celebrar la Pascua. Los que estudian la Sagrada Escritura nos dicen, casi la mayoría coincide, en que lo hizo así porque él sabía que iba a llegar el momento en el cual Jesús lo iba a entregar. En la cual Judas lo iba a entregar. Y para que Judas no entregara a Jesús y les impidiera celebrar debidamente la Pascua, lo mantuvo oculto en donde iba a celebrar la Pascua nuestro Señor Jesucristo. Cuando comparto Biblia, nos detenemos un poquito en esta celebración, porque hay algunos detalles que nosotros, debido a los maestros, a las pinturas, pasamos por alto. Por ejemplo, nos presentan la pintura de la Última Cena y nos presentan una mesa como esta, con sillas como las que tenemos en nuestro comedor, y verdaderamente pues no era así. Ellos usaban una mesa muy bajita y se sentaban en cojines, con los pies hacia afuera y un poco reclinados, ¿no? Era más bien, estaban reclinados más bien que sentados, pero nosotros a través de las pinturas y de las obras de arte nos ha llegado esta forma de verlo, como si fuera en una mesa de comedor como la que nosotros usamos. Hay algunas cosas ahí. Otra cosa que me gusta a mí compartir mucho es algo que es maravilloso. En todas las Pascuas es luna llena. Algunos no descubrimos ese detalle. ¿Por qué? Porque la Pascua es movible, la celebración de la Pascua es movible. Nosotros la celebramos el día que la celebran los judíos, que es cuando el 14 de Nisan, ¿no? El 14 de Nisan. Entonces, ¿recuerdan? El 14 de Nisan es cuando degollaban al cordero. ¿Y se acuerdan qué día es cuando lo escogían? En la narración del Éxodo, el 10 de Nisan. El 10 de Nisan escogían al cordero. Y el 14 de Nisan lo degollaban. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén en su entrada triunfal,
y empiezan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos los sacerdotes y los religiosos en ese momento empezaron a tramar la muerte de Jesús. En ese momento se cumple la profecía del día 10, señalando al Cordero. Y cuando Jesús está con Pilatos, ustedes recordarán el diálogo con Pilato. Cuando Pilato, yo si alguna vez me llegara a topar con Pilato, que lo dudo, yo le preguntaría, ¿cómo te pusiste a darte la vuelta? Oigan, Pilato le hace la pregunta más importante en la historia de la humanidad, yo creo, a Jesús, a Dios. Y el tipo se da la vuelta. Así dice la Escritura. Le dice, ¿y qué es la verdad? Y dice la Escritura, diciendo esto, se dio la vuelta. ¿Pero por qué te dabas la vuelta? Tienes la pregunta de los 500,000 y te das la vuelta, la respuesta, hay que esperar la respuesta, ¿no? Pero luego Pilato va hacia el pueblo que pide la crucifixión de Jesús y les dice, no encuentro culpa en este hombre. ¿Recuerdan cómo tenía que ser el Cordero? Sin defecto, sin mácula, sin mancha. Y Pilato aquí confirma que Cristo está sin defecto, sin mancha, sin mácula. No encuentro culpa en este hombre. Entonces nosotros celebramos la Pascua el mismo día que la celebran los judíos, porque el año religioso de los judíos coincide con la luna llena de esa fecha. Por eso es movible la fecha, ¿no? A veces se celebra fines de marzo, a veces la primera semana de abril, a veces la segunda semana de abril. El día 10 observan al Cordero. Algunos de los judíos incluso metían al Cordero a su casa para estarlo observando, porque tenía que ser sin ninguna falla. Nada que se fracturó una pata, o que se le hizo una herida, o que se le cayó la oreja, no, nada, no debía tener ningún defecto. Y esto para algunos debe de ser algo así como una llamada de atención, ¿no? Porque regularmente nosotros caemos en ese error de darle a Dios algunas cosas que pues ya no sirven, o escogemos aquello que, ay, pues llévale eso, a cabo ni cuenta se dan, ¿no? O estamos dándole las sobrinas, ¿no? Y no, el Cordero tenía que ser sin defecto, y nuestro Señor Jesucristo cumplió con todos los requisitos, y Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, recordarán ustedes que Juan el Bautista les dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces Cristo es ese Cordero, Cristo es ese Cordero, y cuando Cristo es llevado a la cruz, si ustedes recuerdan, le clavan una lanza en el costado para comprobar que estaba muerto. Si Cristo no estuviera muerto cuando le clavan la lanza, le hubieran quebrado las piernas. Por eso es que el soldado le tiene que clavar la lanza en el costado. Y cuando le clava la lanza en el costado a Jesucristo, después de ese terrible sufrimiento de la cruz, al salir agua y sangre, ahí recibimos nosotros dones que debemos valorar. El primer don es la iglesia. Ahí recibimos la iglesia. En ese momento Jesús mismo nos entrega la iglesia. El segundo es a María por madre. En ese momento Él nos entrega a María como madre nuestra. Y el tercero es el Espíritu Santo. En ese momento Jesús hace entrega de su Espíritu. Y esto es doloroso reflexionar y meditar sobre este momento, pero es necesario porque podemos ver que aquí empieza un nuevo orden. Así como después del diluvio empezó un nuevo orden mundial, así también aquí empieza un nuevo orden. Con esto quiero terminar. El nuevo orden es porque ahí, bajo la cruz,
estaba Juan. María como madre nos es entregada a la iglesia, nos es dado el Espíritu, y estaba Juan y otras mujeres. El primer convertido, el primer miembro de la iglesia, Juan el Evangelista, el discípulo amado. Hermanos míos, preparémonos para vivir esta Pascua como debe ser, abriendo nuestro corazón y entregándonos como hacemos en la cruz. Cuando nos santiguamos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no con señal de derrota, sino en señal de victoria. Dios les bendiga. Así es, señor Rogelio, pues nos compartía también del sufrimiento y que todo lo hizo Jesús por amor, y así es. Como nos dice Jesús en Juan 15:13, no hay amor más grande que es dar la vida por sus amigos. Pues Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Pero como en varias ocasiones les he preguntado, ¿dónde se encuentran los amigos de Jesús? Muchas veces nos encontramos alejados. Y también como nos dice en Mateo 17, el 26 por ahí, adelante, aquí hay una enseñanza muy buena donde Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y ahí está Jesús en la Eucaristía, así que no hay que dejar a Jesús solo en el sagrario. También nos dice de que lo que no sirve damos, y es verdad. Damos ya lo que no es muy bueno tenerlo en casa, pero sí recibimos tantas cosas, tantas bendiciones de Dios, y le pedimos a Dios, y Dios nos da, y nosotros le damos las obras, le damos, no le damos de calidad a Dios las cosas. Hay que aprender a dar, porque Dios nos da y nos da. Entonces, si nosotros nos damos, acuérdate que vamos a estar en deuda con Jesús. Ahora también nos dice de los dones, pues todos tenemos dones. Y también nos dice que también estaba María como su madre. Y claro, fue cuando Jesús le dijo a María, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces nos dejó Jesús a su madre como madre nuestra. Y eso es con fundamento bíblico, ¿verdad, señor Rogelio? Así es. Es increíble que algunas personas, yo he escuchado personas que incluso se traban cuando hablan, por ejemplo, de la Eucaristía y de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento, y cuando hablan de María como madre de la iglesia. Es increíble que se nieguen a aceptar algo que en la Biblia está redactado de una manera tan cierta. Solamente quisiera agregar algo. Siempre en el curso de Biblia me preguntan que por qué los judíos mataron a Cristo, o que quién mató a Cristo, y verdaderamente es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Quién creen ustedes que mató a Jesús? ¿Los judíos mataron a Jesús? No lo mataron ellos. Los romanos mataron a Jesús, fueron solamente el instrumento. Verdaderamente, ¿quién tomó la vida de Cristo? En la palabra de Dios Jesús mismo dice, nadie toma mi vida, yo la entrego. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Jesús? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Dios mismo le pide a Jesús que entregue su vida, y Jesús en obediencia entrega su vida en esa cruz, que no es un patíbulo, sino que es el trono en donde el Rey se recarga y entrega su vida para salvación nuestra. Sí, señor Guillermo. Y es como nos dice en uno de los pasajes creo que es no lo recuerdo, pero dice, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. No, espera, permíteme, es así para los judíos, qué escándalo, para los griegos, qué locura. Qué locura. Entonces, pónganse a reflexionar y a pensar qué mensaje les está dando, porque muchas veces lo podemos entender de una manera. Jesús fue judío y los mismos judíos no lo aceptaron. Pero para los griegos, qué locura. Pues yo los invito a estar en esa locura de Jesús, de esa locura de caminar con Él, de aprender, de seguir su camino. Esa es la locura que te va a llevar a la vida. Adelante, señor Rogelio. Sí, me gustaría hacer una invitación nada más para que comprendamos que lo que estamos celebrando es un hecho consumado. Cuando Jesús entrega su vida, dice,
una de las últimas palabras que él expresa, todo está cumplido. Entonces todo está cumplido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en él ha tenido cumplimiento. Pero falta que tú lo aceptes y falta que tú lo hagas vida. En el inicio de esta conversación, de esta plática, mencionamos las homilías. La palabra es proclamada, pero después de la proclamación requerimos de la aplicación. Ya escuchamos la palabra escrita, ahora háblanos de cómo aplicarla, cómo vivirla, cómo hacer la vida, cómo encarnarla. Si tú no aceptas este sacrificio de Jesús, si no tomas conciencia de este sacrificio, entonces Él no será tu Redentor. No será quien te redima. Aunque Él ya hizo por su parte todo, oye, entregar su vida, derramar hasta la última gota de su sangre. Si tú no lo aceptas, entonces Él no será tu Redentor. Y yo te invito a que tomes una decisión. Yo estoy en contra de que digan que todo es gradual. La conversión es de tomar la decisión. Y una vez tomada la decisión, lo que es gradual son las actitudes y los hechos. Así es, mis amigos, ya llegamos al final de este bonito programa, Testigo del Poder de Dios. Se me andaban pasando unas llamadas, la señora Ramona Arroyo nos habla de la colonia del Peñón, le mandamos un cordial saludo y que Dios la bendiga y la proteja. Nos habla también la señora Margarita Sánchez de la colonia Jalisco, pues un cordial saludo también para todos ustedes. Y acuérdense que el Salmo 4:9 nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden que algo bien importante que siempre pronunciamos aquí, unas palabras muy bonitas: Dios es amor